discusiones e intercambios sobre, sobre género y clase y bueno, y con la riqueza que un poco charlábamos recién de distintas perspectivas, tanto teóricas como disciplinares y de abordaje de trabajo de campo, así que eso, la verdad que un placer. Vamos a subir cuando podamos, vamos a subir la grabación de la mesa. Lucas, te aviso, estamos grabando, no te pregunté, pero si Pero por tenés alguna supuesto, oposición. no problema eso. Ya queda grabada tu propia oposición. Es esas preguntas que son menos democráticas, ¿viste? Bueno, eh, así que bueno, y este es el último bloque y como se nos combinaban dos cosas, una era que compañeros como Shirley y como Luz, que fueron estudiantes del seminario de investigación, los trabajadores en la Argentina actual, presentaban ponencia en la mesa y como este es el primer año que vamos a sacar los cuadernos del seminario, el primer número de los cuadernos del seminario, como se combinaban esas dos cuestiones, decidimos armar este último bloque de cierre de la mesa, particularmente sobre los cuadernos. Y por eso también lo invitamos acá al querido amigo Lucas Rubinich. Yo muy brevemente voy a presentar por qué desde el seminario, que es un seminario para los compañeros que son de otras universidades, incluso está acá la compañera del grupo de trabajo y género de Brasil, Elaine, y para quienes son de otras universidades, el seminario de investigación Los Trabajadores en la Argentina Actual, es un seminario de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, que tiene entre sus virtudes tener una serie una serie amplia y diversa de propuestas de seminarios de investigación para las y los estudiantes, entre los cuales está el nuestro, que empezó hace 10 años, empezamos en 2011, y que efectivamente comenzamos a llevar adelante el seminario con la convicción de que era necesario profundizar los estudios sobre la situación de la clase trabajadora en Argentina, en un contexto como era 2011, que era un contexto bastante distinto al actual, aunque con puntos muy parecidos. Entonces, ¿cuáles eran las diferencias sustanciales? En ese momento se venía en Argentina de lo que muchos discutieron como proceso de revitalización sindical o como nuevo protagonismo de la clase trabajadora, nuevo protagonismo de las organizaciones sindicales, de la mano del crecimiento económico post-crisis del 2001. ¿Sí? Entonces el contexto era ese, era la salida de la crisis del 2001 con un crecimiento de lo que se llamaron el crecimiento a tasas chinas y los superávit gemelos, y en el contexto de ese crecimiento, la reaparición de un movimiento obrero con capacidad de lucha, con capacidad de organización, con capacidad de huelgas, etc. Nosotros veníamos analizando ese proceso, que nosotros, más que llamarlo revitalización sindical, por el tipo de debates que generaba, pensábamos que había que hablar más bien de una recomposición social y gremial de los y de las trabajadoras, que tenía características bastante contradictorias y bastante interesantes en sus propias contradicciones, que era que todo este nuevo movimiento obrero, muchos de los cuales aparecía organizado en el lugar de trabajo, una vieja tradición del movimiento obrero argentino, tener una fuerte organización en el lugar de trabajo, se organizaba también en el marco de la continuidad del proceso de precarización laboral de la década del 90. Eso es lo que nosotros encontrábamos como algo muy eh, que generaba muchas tensiones, ¿sí? Entonces el movimiento obrero recuperaba tradiciones de organización, tradiciones de lucha, se podía observar en el proceso una recomposición de las cúpulas sindicales, de su protagonismo político, de su protagonismo social a través de la firma de convenios colectivos de trabajo, la negociación de paritarias. Esto se podía ver incluso en los medios de comunicación, donde de repente, para quienes somos un poquito menos jóvenes,
se volvía a ver páginas de gremiales, ¿sí? E incluso yo, yo me acuerdo perfectamente que había periodistas que tenían tanta poca expertise en seguir sindicatos que a veces te consultaban, che, pero ¿cuántos sindicatos hay en tal gremio? ¿Y a qué corriente pertenece tal sindicato? Etcétera, etcétera, para poder ubicarse en el mapa del mundo sindical, porque no era un mapa, era un mapa que los medios masivos de comunicación habían dejado de cubrir, ¿sí? Entonces, no había especialistas de gremiales. Bueno, eso volvía a la escena de los medios masivos con todo este nuevo protagonismo, pero un fenómeno mucho menos visible, pero sumamente interesante, se producía en los lugares de trabajo, lo que nosotros llamamos la recomposición por abajo o sindicalismo de base, que era que empezaban a emerger nuevas comisiones internas, nuevos cuerpos de delegados, muchos de los cuales se configuraban o en tensión con las cúpulas sindicales o en abierta oposición. En ese terreno del lugar de trabajo crecía también la influencia de la izquierda en un movimiento obrero claramente con una dirigencia peronista, ¿sí? Adscripta a distintos sectores del peronismo. Bueno, todo este complejo mundo de recomposición social y sindical empezó también a mostrar la tensión entre los procesos de lucha, el ejercicio de organización y de huelga de nuevas generaciones y condiciones de precarización de la fuerza de trabajo que se podía ver en jornada laboral, en las condiciones de contratación, en la existencia de los llamados bancos de hora, en la propia tasa de informalidad o de trabajo precario. Todos esos elementos que venían de la década 90 se combinaban, no se liquidaban, no desaparecían, sino que se combinaban con este nuevo protagonismo social y sindical. Bueno, ese es el contexto en el que nació nuestro seminario. Y con la vocación de meter manos en esa cuchara en esa sopa, vendría a ser, y investigar, y tratar de hacer trabajo de campo, investigaciones empíricas, también con qué concepción, con la concepción de que el trabajo de investigación es un trabajo sumamente complicado y acá todos quienes estuvimos hablando durante la jornada de hoy lo sabemos perfectamente, porque lo llevamos adelante, pero tan complicado es como apasionante, por lo menos para nosotros. Y, y que es siempre un trabajo que desencaja, no puede ser nunca un trabajo burocrático, no puede ser nunca un trabajo rutinario, y si lo es, lo que da como resultado es burocrático y rutinario, por ende bastante poco interesante. Si no, si no lo es, tenemos la chance de que su resultado tenga algún interés, y también tenemos la chance de que su resultado tenga alguna utilidad, si me permiten el término, eh, para los propios protagonistas y las protagonistas de ese mundo social que nosotros miramos, en el caso nuestro son las y los trabajadores, y si nuestras producciones pudieran ser de alguna utilidad, y con utilidad me refiero a una amplia gama de posibilidades, utilidad para pensarse a sí mismas, para pensar sus organizaciones, para pensar sus prácticas, para pensar sus tradiciones, inscribirse en tradiciones más o menos definidas, etcétera, etcétera. Si pudiera, incluso si pudiera servir para visibilizar aspectos de sus luchas y de su vida cotidiana que no están en la escena pública, bueno, si eso sucede para nosotros, buena parte de nuestro trabajo está justificado. Con ese espíritu es que no solo invitamos, y acá lo saben, Shirley, Luz, Ana, lo saben quienes cursaron el seminario, con ese espíritu invitamos a los estudiantes y a las estudiantes de sociología a laburar durante un cuatrimestre, pero consideramos que nos faltaba alguna herramienta para hacer visibles esas investigaciones, para que esas investigaciones estuvieran al alcance de quienes las quieran leer, sean que pertenezcan a la academia, sean, como dijo Renato hace un rato, que no pertenezcan a la academia, sino que pertenezcan al
mundo de la agencia social, de las luchas de la organización. Y con ese espíritu entonces decidimos crear estos cuadernos del seminario y con mucha alegría este es el primer número que contiene 4 trabajos de 4 equipos de estudiantes del seminario, uno de los cuales está acá presente y es quien va a exponer su investigación. Así que sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Shirley y a Luz que expongan. Ellos van a exponer el nombre de un equipo completo, pero bueno, seguramente eso lo dirán. Y bueno, y a partir de ahí los comentarios de Mariana y por supuesto los comentarios de Lucas. Hola, hola. ¿No? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Genial, buenísimo. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a compartir una presentación. Me avisan si se ve. Ujú. A ver. ¿Ahí la están viendo? La pantalla en blanco por lo menos está, así que vamos a ver. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Bien. Bueno, me voy a poner acá para tener en cuenta el tiempo. Bueno, ya como dijo Paula y nosotras fuimos parte el año pasado del seminario de investigación en el marco de la carrera de sociología y el título de nuestra investigación es la relación entre las tareas de reproducción social y militancia sindical de las mujeres en el marco de la nueva situación que implicó el aislamiento social preventivo y obligatorio, que de ahora en más vamos a mencionar como ASPO. Bueno, nosotras con el grupo con el cual trabajamos realizamos entrevistas en profundidad entre los meses de octubre y noviembre del año pasado a 17 mujeres activistas y delegadas sindicales de diferentes sectores, tanto estatales como privados, que fueron parte de la muestra, para indagar acerca del universo de las mujeres activistas y delegadas sindicales de Argentina. Algo importante para destacar es que las entrevistas las hicimos de manera remota a través de plataformas virtuales y esto nos permitió entrevistar mujeres delegadas de diferentes puntos del país y por último mencionar que usamos fuentes secundarias también. Bueno, nosotras quisimos incorporar estos fenómenos al trabajo para pensarlos en el contexto de las problemáticas de los estudios de género y clase y tomamos como referencia los datos presentados por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y demás investigaciones y partimos de estas conclusiones que son que durante el ASPO la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado se concentró en manos femeninas y que gran parte de las mujeres vive una situación de sobrecarga de tareas que afecta su bienestar. Entonces, las 3 preguntas que recorren nuestra investigación de punta a punta son: ¿de qué manera afectó a la militancia de las activistas y delegadas sindicales la sobrecarga de las tareas de reproducción social a partir del ASPO? ¿Qué estrategias generaron estas mujeres para resolver esta tensión y poder desplegar sus actividades militantes? Y por último, si hubo diferencias en el impacto de la sobrecarga de tareas de reproducción social entre las delegadas y activistas que son madres y las que no. Y al interior del grupo de las que son madres, sí hubo una diferencia en las que tienen hijes de hasta 12 años y quienes tienen hijes mayores de 12 años. Y lo que hallamos, bueno, básicamente dividimos en 3 grupos, que el grupo 1, que son las mujeres con hijes menores de 12 años, vimos que el cierre de lo que encontrábamos en las respuestas de estas mujeres es que el cierre de los establecimientos educativos, y recordemos que el año pasado el nivel inicial, primario, secundario, incluso universitario, todo pasó al trabajo virtual, y esta situación afectó mucho a las mujeres porque el nivel de dependencia que tienen sus hijos menores de 12 años con respecto a las madres, incluso en hogares donde hay madre y padre, esta tarea quedó centralmente
realizada por las mujeres, ¿no? Ya sea acompañar a los hijos, por ejemplo, a entrar a las plataformas virtuales, hacer las tareas desde casa, explicar algún contenido. Esto sobrecargó a estas mujeres. En el segundo grupo, que sería el grupo de las madres con hijos mayores de 12 años, si bien también sufrió la sobrecarga en las tareas de reproducción, lo que nos explicaban las entrevistadas era que el hecho de tener hijos adolescentes ya por ahí cursando el nivel secundario hizo que estos hijos que tienen mayor autonomía con respecto a la escolaridad, en ese sentido, les alivianara el seguimiento a sus madres de esta tarea, ¿sí? Por ahí las madres podían estar como preguntando si entraste a la clase o demás, pero no tenían que estar ahí al lado, explicando, ayudando. Y a su vez, las madres de estos grupos de adolescentes, digamos, lo que nos decían era que se abría la posibilidad también con estos hijos de repartir las tareas domésticas, ¿no? El grupo 3, que fue el grupo que titulamos el de las mujeres que no son madres, que representan un grupo reducido dentro de la muestra, manifestaron tener que realizar reajustes en torno a las tareas domésticas para que no recayeran enteramente sobre ellas, ya sea al interior de sus familias o al interior de sus parejas, tuvieron que hacer reajustes durante el ASPO. Y la sobrecarga en las tareas de cuidados para estas mujeres estuvo dada por la presencia de familiares adultos mayores, que recordemos el año pasado el grupo de los adultos mayores fueron declarados personas de riesgo, entonces por ahí incluso quien no vivía con su padre tenía que salir a hacerle alguna compra, llevarles remedios, entonces si bien no tenían hijes, tenían tareas de cuidado que hacer que recaían sobre las mujeres, incluso teniendo parejas varones. Bien, entonces, ¿qué cambió con la sobrecarga de tareas de reproducción a partir del ASPO? Digamos, ¿cómo se incrementa? ¿Por qué hablamos de sobrecarga? Bueno, en las tareas domésticas, como ya mencionamos, para aquellas mujeres delegadas y o activistas que viven con personas que pasaron a tener actividades remotas, laborales, educativas, imaginemos familias enteras ahora estando adentro de la casa a las 24 horas, estas mujeres contaban que, claro, hay mayor necesidad de limpiar, mayor necesidad de cocinar, mayor necesidad de lavar ropa, entonces en este aspecto decimos que se profundizó la sobrecarga. En torno a las tareas de cuidados, como ya mencionábamos, todo el acompañamiento de lo que es el trabajo virtual para que les ingresen a las plataformas virtuales escolares, sumó la necesidad de asistir y cuidar a las personas mayores y a todas las personas que fueron declaradas grupo de riesgo, como antes mencionaba, incluso quien no viviera al interior de la casa. Esta tarea quedó en manos centralmente de las mujeres. Y también el cierre de las tareas de reproducción salarizadas, ¿sí? Como no solo las escolares, sino niñeras, por ejemplo, trabajadoras de casas particulares, todas tareas realizadas también por mujeres, se vieron restringidas y, digamos, quien tenía una niñera, por ejemplo, al no poder venir la niñera a su casa, esa actividad de cuidados quedó en manos de las mujeres. Bueno, ¿y cómo enfrentaron la sobrecarga de tareas de reproducción social? Bueno, en algunos casos nos decían las entrevistadas que hubo negociaciones al interior de las parejas o de las familias para realizar un reparto más equitativo de las tareas de reproducción social. En esta investigación queremos aclarar que todas las parejas entrevistadas eran mujer-varón. Un elemento surgido en muchas entrevistas mostraba que esta negociación para el reparto de tareas iba acompañado de problematizar el hecho de que la mujer fuera la que tiene que ocuparse del trabajo reproductivo como algo natural. Otro de los puntos es que en el caso de tener hijos adolescentes, estos asumieron parte de las tareas domésticas, en menor medida las de cuidados de hermanos menores, y en una parte mayoritaria de los casos las entrevistadas afirmaron que sobre ellas recayó la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidado. Paso la palabra a Luz. Bien, ¿me escuchan ahí?
tardes a todos y todas. Bueno, esto se entrelaza, dejamos ahí algunas preguntas que surgieron y que nos gustaría desarrollar en futuros trabajos, pero está ligado, lo que decía Shirley, con la cuestión de las estrategias que desarrollan las mujeres activistas y delegadas para poder continuar militando durante el ASPO. Ahí nos topamos con la cuestión de que existe una tensión temporal entre las tareas de reproducción social y la militancia que es constante. Lo que vimos es que esta tensión se agudizó durante el ASPO, pero está ligado también a la cuestión de que las organizaciones sindicales se guían por tiempos de vida que son masculinos, es decir, que no tienen en cuenta que las compañeras tienen una doble labor, la labor reproductiva y productiva a la vez. Entonces, en algún punto nos apoyamos mucho en el concepto de polivalencia que trabaja Ricardo Antúnez para ver que existe una capacidad desarrollada, adquirida, no natural por las mujeres trabajadoras para poder desarrollar múltiples actividades y diferentes roles, sobre todo incluso en momentos donde un hecho inédito como la pandemia, como el ASPO, lo que hizo fue generar un impacto y un desajuste, si se quiere, en las rutinas que ya tenían construidas. En ese sentido quisimos ver si había estrategias de tipo individuales y de tipo colectivas para poder hacer frente a la sobrecarga o a esta nueva situación. Y se dificultó, a nuestro modo de ver en lo posterior, el hecho de no poder hacer un corte entre el antes del ASPO y el durante, por no haber tenido quizás en la guía de preguntas una pregunta específica al respecto, o por no habernos animado a repreguntar inclusive. Es la inexperiencia, si se quiere, cuando uno sale por primera vez a investigar y entrevistar. En el sentido de las estrategias individuales, hay una que apareció de manera muy marcada en las distintas entrevistas y tiene que ver con delegar en un tercero o tercera, sobre todo las tareas de cuidado y de las tareas domésticas. Léase delegarlas en una pareja, y en un familiar cercano, sobre todo una madre, por ejemplo, las que tienen que ver con los cuidados, o por ejemplo en una persona que contratan, que es una mujer en general, que realiza esta tarea de forma salarizada. No pudimos distinguir muy bien, pero sí vimos que se resigna tiempo en general para poder militar de lo que son las tareas de reproducción social. Y de alguna manera estas mujeres encontraron esa posibilidad a partir del ejercicio adquirido, como dijimos, de poder seguir haciéndolo durante el ASPO. Ahora, ¿qué ocurre? La cuestión de las estrategias colectivas también fue difusa porque vimos que lo que pasó a suceder en la organización, en la forma de militar, de comunicarse, tenía que ver con la irrupción de la virtualidad, sobre todo a partir del uso de las plataformas como Zoom, Meet, etc. Esto no significó, lo que vimos, una respuesta organizada en los marcos del colectivo sindical de poder ayudar a alivianar a las compañeras la sobrecarga. Más bien creemos que poder hacer asambleas, reuniones, etcétera, virtuales, tuvo que ver con una imposición del momento. En ese sentido, vemos que hace parte la virtualización de una modificación muy importante, si se quiere, la más importante en relación a lo que es la militancia de estas compañeras. Y lo que pudimos ver a partir de los relatos es que ellas nos dijeron que esta instancia permitió o abrió una participación mucho mayor en muchos casos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aparecía mucho la figura de la compañera que asistía a esta reunión o a la asamblea con el hijo o el pequeño en los brazos. ¿Sí? Bueno, con la dificultad que eso acarrea, pero que también apareció algo muy interesante, que es la posibilidad de revincularse con los compañeros y compañeras, la posibilidad de encontrar un espacio de socialización y encuentro. En ese sentido, también una cuestión que apareció es que el grupo de WhatsApp, que también era algo que era previo al ASPO, sirvió muchísimo para el intercambio entre compañeras para poder lidiar con esa situación de sobrecarga, para poder de alguna manera contenerse mutuamente y poder problematizar. Ahora bien, hubo Luz, una cuestión... Sí, cumplo el papel incómodo que quedan 5 minutos de perfecto. exposición. Muchas gracias. Bueno, una cuestión que encontramos también respecto, o una diferenciación entre aquellas que son activistas y delegadas, es que para las delegadas sí hubo, no una diferencia, pero sí también una mayor carga o demanda por parte de lo que es el rol o las cuestiones sindicales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para aquellas que tenían trabajos en lo que eran considerados los rubros esenciales, apareció mucho el hecho de tener que demandar o pedir que se cumplieran o se pusieran en pie los protocolos sanitarios, por ejemplo. En ese sentido también muchas hicieron énfasis en la cuestión de el necesitar pedir licencias, tanto para madres o padres, pero sobre todo para madres, por esto que contaba Shirley de que al no haber escuelas, una persona del hogar tenía que hacer frente al cuidado, sobre todo de los hijos que no estaban concurriendo a las escuelas. Finalmente, y a modo de muy
muy breve conclusión, lo que notamos es que en ese sentido el ASPO no impidió que las mujeres delegadas y activistas siguieran militando. Más bien creemos que la sobrecarga de tareas de reproducción social las afectó en un primer momento, les demandó tener que responder a esta situación inédita o por momentos de cierto desborde, como nos manifestaban, pero que esta cuestión del ejercicio adquirido de las herramientas que ya son previas frente a lo que es un mundo sindical que siempre es restrictivo, que siempre es no excluyente, pero sí que las limita muchísimo más, les demanda ese esfuerzo extra y en ese sentido las estrategias siempre están a la orden del día para poder mantener ese rol. Por último, es un rol del que ellas son, o sea, fervientes defensoras, se mantienen en ese lugar a pesar de la dificultad o diferencia con los compañeros varones, pero también son muy críticas. Creemos que en ese sentido la influencia de esta ola feminista cuarta que estamos transitando, del movimiento de mujeres, hace que ellas desde ese lugar no solo se planteen cuestionarlo, sino también pensar cómo transformarlo. Y en ese sentido creemos que hay un lugar de desventaja, pero que se vuelve también un lugar de potencial disruptivo muy grande, porque la compañera trabajadora es la que puede hacer todo, es la que es explotada y oprimida en un montón de ámbitos, que corre con esa desventaja, pero que sin dudas hoy, a partir de una voz del ejercicio colectivo de la militancia sindical y política, adquiere la posibilidad de desnaturalizar y problematizar ese rol. Hasta ahí, muchas gracias. Sí. A ver. Hola. Sí. ¿Se nos terminó el Se tiempo? escucha. Si Quedaba querés agregar algo más, agrega tranquila. Sí, no, quería agregar una cosita que, bueno, ya dijeron que esta investigación la hicimos en el marco del seminario que coordinan Paula y Mariela, y que realmente nos pareció como sumamente interesante hacer una investigación de una problemática tan actual en el momento en el que estaba transcurriendo, un momento tan especial como fue el periodo de lo que llamamos ASPO el año pasado, poder hacer las entrevistas de manera virtual. Y bueno, y seguramente en 10 años quien investigue este periodo sacará otras conclusiones, verá otras cosas, pero para nosotras fue realmente muy interesante estudiar un tema tan actual en el momento en el que estaba transcurriendo, y por otro lado, recalcar como lo interesante del trabajo en equipo que propone la cátedra. Por ahí en otros seminarios de investigación uno tiene que realizar investigaciones de manera individual, y realmente como al hacer un trabajo en equipo, nosotros lo hicimos de a 5 personas, solo nosotras hoy vinimos a las jornadas, pero en ese grupo éramos de 5 personas que estuvimos durante meses discutiendo para dónde iba el trabajo, si esto lo decía el trabajo o si estábamos inventando conclusiones, como todo ese debate que tuvimos constantemente, realmente genera una producción que en lo personal me sentí como sumamente satisfecha, porque es distinto hacer un trabajo de manera individual que trabajar de manera colectiva, y creo que, bueno, parte del aprendizaje del seminario también es esto, ¿no? Trabajar en equipo y de manera colectiva, que a veces la academia propone producir de manera tan individual. Eso me pareció muy enriquecedor. Bueno, iniciamos con los comentarios y el debate. Bueno, para comenzar, retomo esto último que decía la compañera. En mis épocas, ya soy tan grande que puedo hablar de épocas, cuando cursé la carrera de sociología, la oferta eh, era bastante distinta a lo que después se fue sumando, digo, y hubiera venido muy bien un seminario como este, así que no tengo la máquina del tiempo para volver, pero me anotaría para cursarlo, porque me parece que la propuesta y un poco esto de la idea de que de la carrera brinda herramientas para la investigación, pero que esto se pueda hacer en el desarrollo y también en el contexto en el que se estudia y uno se forma como sociólogo, como socióloga, y tener docentes que impulsen el trabajo colectivo frente a la idea
del investigador o la investigadora que hace una carrera deslumbrante, pero en soledad. Me parece que ya eso es una apuesta enorme y celebro que sea así que muy contenta de poder escuchar la producción de esa experiencia del seminario. Dicho esto, voy a arrancar por algunas cuestiones que me despertó la lectura del trabajo y después cuestiones que iba pensando a medida que iban desarrollándolo. La temática sindical específicamente no es mi fuerte, no es mi campo, vengo estudiando otras cuestiones en relación a clase y género, pero sí, quizá sumándome recientemente al activismo sindical, me despertó varias cuestiones que yo me pregunto de ver otras compañeras que ya vienen desarrollando experiencia en distintos ámbitos y cuestiones que veo también poco a poco reflejadas en algunos colectivos antiburocráticos. Ahí hay varias cosas que me parecieron súper interesantes del trabajo que desarrollaron y también le dieron en la tecla en algo que me quedó picando en la lectura, que tiene que ver con el antes, ¿no? Con qué pasaba antes o qué tan distinto era antes de la situación de la pandemia. Porque creo que seguramente, y esto ustedes también lo plantean, la pandemia evidenció, profundizó, acentuó algo que de algún modo previamente ya ocurría, ¿no? Y que tiene que ver con la sobrecarga de los trabajos ligados a la reproducción y el cuidado sobre las compañeras, con ciertas dificultades en el desarrollo de una militancia, llámese sindical o en cualquier otro ámbito, esto lo podemos. Muchas de las cuestiones que ustedes plantean me parece que son un buen esquema para pensar otros ámbitos del activismo, de la militancia, no solo sindical. Por ejemplo, con esta cuestión que ustedes plantean de los tiempos masculinos, ¿no? Y cómo el reloj de la organización de los tiempos los marcan los varones, o bueno, no los varones, no Roberto en particular, sino la lógica, digamos, masculinizada de los tiempos, y eso se puede percibir no solamente en el activismo sindical, sino en cualquier orden de nuestra vida, ¿no? Y esta idea de la construcción, digo, hay un término de la economista feminista Maya Pérez Orozco que habla del hombre champiñón. No sé si han podido ver, hay un video muy gracioso sobre esta construcción de un trabajador ideal que no tiene demandas de cuidado, que no tiene que cuidar a nadie, que de repente aparece en su lugar de trabajo un día para otro, nadie sabe cómo se reproduce ese buen hombre, ni quién sostiene su vestimenta, ni quién la alimenta, pero el otro día aparece y produce y trabaja, y además ese hombre champiñón debería aspirar a ser un hombre blanco, burgués, heterosexual, con cierto nivel de ingresos, y es como el modelo, el prototipo, ¿no? Y que también un poco los modelos de trabajo imponen ese ideal que por supuesto no alcanza. Pero bueno, me parece que ahí esto de los tiempos es una dimensión muy interesante que ustedes plantean y que trabajan muy bien. Y hay algo que también lo mencionan, y estos son digamos, una forma de denominarlo, pero los costos de la militancia. Creo que en esta tensión entre los cuidados, los tiempos de cuidado y militancia, finalmente tienen un costo, y el costo no solamente es en términos de las condiciones de vida o de las presiones, o esta polivalencia a la que hablan y los efectos que eso tiene en los términos reales y subjetivos para esas mujeres, pero también los costos económicos de sostener esa posibilidad de intervenir en la militancia, digo, o de pagar una niñera, o de que los hijos e hijas puedan asistir a un colegio, a una institución de cuidados o jardín, lo que sea, digamos, teniendo ahí alguna cosa muy clara que tiene que ver con la dificultad de insertarse porque no hay vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, o porque si te vas al conurbano no hay la disponibilidad de escuelas, no hay doble jornada, digamos, todo eso tiene un costo enorme, y que el costo es físico en las condiciones de vida y también es material. Hay que sostener esa militancia, y la militancia para algunas tiene muchísimo costo. Y después también me parece que aparece muy bien planteado esta tensión que hay entre los modelos de militancia en torno a las mujeres, ¿no? En esta distinción que ustedes hacen, en principio, entre las mujeres que tienen hijos, y dentro de ese grupo las que tienen hijos más pequeños, que tienen una alta demanda de cuidados, con aquellas que tienen hijos más grandes, y con aquellas que no tienen, ¿no? Y un poco
también cómo se va construyendo esa articulación entre esos distintos modos o posibilidades que tienen las compañeras, las mujeres, que son parte de un tramado, de un colectivo sindical, y finalmente se terminan como, creo yo, modelizando ciertas formas de militancia e inserción en la que muchas veces se replican ciertos modelos masculinizados, donde no hay obligaciones de cuidado, o donde eso se oculta, o donde eso se tiene que lidiar, digamos, puertas adentro, y que a veces esas tensiones, digamos, no necesariamente por solo hecho de ser mujeres o compañeras se trabajan de una manera en la que pueda permitir que aquellas que tienen más limitaciones para su inserción sindical se puedan armar redes o se pueda problematizar la cuestión. No necesariamente. No es solo, digo, algo que es una tensión con los varones. También se da esa tensión al interior del colectivo de mujeres o de compañeras. Y ahí hay otra cuestión que me parece que bueno, que ustedes no lo trabajan, o sea, no es objeto de la investigación, pero a mí me hizo reflexionar muchísimo, que tiene que ver con, bueno, me suena la alarma de ir a buscar a mi hijo al colegio, que hoy va su padre, no lo voy a dejar abandonado, pero estoy hablando de los tiempos. No, y decía que en relación a otra cuestión que me aparece es, bueno, cómo pensar la relación entre los feminismos y la relación entre la militancia y las posibilidades de militancia de las compañeras en determinados sectores o en el ámbito sindical en particular, y cómo estas problematizaciones sobre la relación entre producción y reproducción, sobre los tiempos, los cuidados, quiénes tienen sobrecarga de cuidados, si eso es una limitancia concreta para su desarrollo político, para tomar tareas, para asumir responsabilidades. También un poco a veces se pone en tensión respecto a cuál es la agenda de las compañeras dentro de los espacios sindicales. Si la agenda se limita o se reduce a la disputa en torno a los espacios de decisión y su presencia allí, si es posible pensar una agenda efectivamente transversal que problematice cada una de las medidas de lucha, cada una de las demandas que hay en esa clave, en esa intersección. Si muchas veces se cae en la construcción de un cuarto propio sindical, digamos, o si es posible romper ese cerco, porque no, para tener un cuarto propio también hay que tener condiciones materiales determinadas, no le quiero pegar a la cosa, pero un poco pasa eso. Bueno, ¿cómo se rompen esas limitaciones? Eso ustedes lo han podido también rastrear en el trabajo, en las entrevistas, porque me parece que es como una cuestión clave para pensar sobre toda esta articulación de los feminismos con el mundo sindical, que a veces no es una relación tan virtuosa, o a veces pareciera un poco forzada en términos de la agenda, ¿no? De la agenda de demandas. Y creo que también ahí sí hay un punto que ustedes trabajan muy bien, que tiene que ver con las demandas que representó para muchas de las compañeras la escolaridad o la virtualidad y la escolaridad y la implicancia con los tiempos, y efectivamente cómo esto impacta o no en sus estrategias de participación, en cómo sostener la participación sindical en este proceso. Es como esas agendas del cuidado, de la reproducción, también a veces se tensionan con las demandas efectivas de los trabajadores y las trabajadoras. Voy a poner el ejemplo de la educación, porque bueno, el colectivo docente ha dado una fuerte pelea durante todo 2020 y para acá también en relación a la posibilidad de la vuelta a clases presenciales en el marco de la falta de vacunas, bueno, todas las luchas que vimos que el colectivo docente, que también es un colectivo sumamente feminizado, ha dado durante el 2020, y el reconocimiento de todo el trabajo que han realizado de manera virtual, sumamente precaria, con pocas herramientas, bueno, toda la complejidad que se dio, y un poco esa agenda concreta, digamos, de defensa de la vida directamente, digamos, de las condiciones de trabajo y de la vida de los docentes y las docentes, de algún modo también entró en tensión con las necesidades de un montón de compañeras, de mujeres, de trabajadores y trabajadoras, y voy a poner el foco ahí en las esenciales que hicieron trabajo presencial. Ustedes también marcan ahí ¿no? una pregunta en torno a estas estrategias, en esa distinción entre esencial o trabajo remoto. Bueno, entra un poco en tensión, yo no tengo la respuesta, pero es algo que me lo vengo preguntando desde el año pasado,
cómo resolver esas tensiones entre una agenda que demanda la defensa de la vida y contra la precarización y la exposición de los trabajadores y trabajadoras del ámbito educativo con las demandas y las necesidades de los hogares, los trabajadores y trabajadoras que se han visto sumamente perjudicados, no sé cómo decirlo, bueno, nada, la complejidad que implicó la virtualización de la educación y de no tener donde dejar a los pibes, y que un sector importante de clase trabajadora no pueda resolver el cuidado de sus hijos y el trabajo, sobre todo en sectores más precarios, porque dependían de salir para lograr el mango, o los trabajadores y trabajadoras que estuvieron horas y horas frente a la computadora tratando de seguir laburando como sea, y esa tensión entre las demandas de la agenda sindical y de las tensiones del cuidado, porque efectivamente en un contexto como el nuestro, la institución escolar cumple un rol fundamental, aunque no querramos, como espacio de cuidado. Contradictoriamente, sabemos que no lo es, que no es el fin y demás, pero termina ocurriendo eso. Bueno, y ahí, digamos, ¿cuál es la tarea en ese sentido, ¿no? Para resolver esas tensiones entre la agenda sindical y la agenda de la reproducción, vamos a titularlo así rústicamente. Bueno, un poco me dejó pensando eso el trabajo que ustedes presentaron y que aparece ahí esa cuestión desde los propios testimonios. Y ahí, por último, para no extenderme y que podamos intercambiar más, bueno, nada, me pareció súper interesante y creo que en todo caso un desafío posible posterior a este trabajo es poder reconstruir ese antes, porque me parece que es, porque después ahora tenemos lo que vamos a denominar, o lo que se denomina como post-pandemia, y bueno, estas temporalidades que no son temporalidades por decreto, que son temporalidades que son procesos más amplios, que tienen implicancias en el mundo del trabajo, que van a tener implicancias que hicieron explotar a los hogares también, en todos los sentidos del término explotar. Me parece que es interesante darle una continuidad a este laburo porque me parece que es interesante para pensar las reconfiguraciones que se vienen en la agenda sindical, porque también creo que se viene complicado en el avance, digamos, o los intentos de deteriorar aún más las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras, porque me parece que también se puso en evidencia todas estas tensiones en relación a la reproducción, porque se evidenció que es insostenible este modo de organización de la vida cotidiana, y bueno, me parece que ahí merece un poco darle rienda a esas preguntas que ustedes se plantean y sumarlas las que vengan, porque me parece un trabajo sumamente potente para darle continuidad y también para pensar quizá en poder avanzar en esta tensión también entre rubros, ramas, sectores, y pensar esas cuestiones diferenciales que ustedes se preguntaron en este primer trabajo en función de las realidades concretas de compañeras y de distintos sectores. Así que bueno, nada, agradecerles la oportunidad de poder leer y comentarles y bueno, muy interesante. Felicitaciones. Lucas, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer la escucha de la exposición de las compañeras, la lectura, pero además quiero decir, es un placer especial también ver el estilo de trabajo del seminario. Y me gustaría remarcar por qué. Es cierto que en nuestra carrera de sociología, que es una carrera de grado, hay que reafirmar esto en un contexto en donde hay una apuesta por la desvalorización de los grados. En una carrera de sociología como la nuestra, que es una carrera de grado, existen apuestas de varios seminarios que intentan hacer investigación y formularse preguntas interesantes. La mirada predominante, yo diría a nivel internacional, después de las conferencias de Bolonia y la reorganización del sistema académico a nivel internacional, tienden a desvalorizar el grado y prácticamente anularlo como un espacio
de producción de conocimiento. Es así a nivel internacional, es así, está funcionando, y la gran tradición de la Universidad Pública Argentina de algunas maneras opera como resistiendo, pero el clima general y predominante es ese. Entonces, a mí me parece, y por otro lado, hay otras formas de encontrar una manera de integración a ese mundo predominante, que tiene que ver con la investigación, como se dijo en un principio acá, como parte de una rutina burocrática, que muchas veces, vamos a decir la verdad, es bastante empática con las posibilidades de subir escaleras en la carrera de investigación. Porque, si ustedes lo saben mejor que yo, quizás, pero el tipo de requerimientos y la forma en que se organiza la vida del investigador joven en el presente es algo que termina haciéndote preocupar más por las formas superficiales que por las preguntas de la investigación. Entonces vos te podés encontrar de pronto en una discusión de un grupo de investigación en que se está hablando 1 hora y media acerca de cómo hacer mejor el resumen y cómo las citas tienen que estar de tal manera y cómo la estructura del artículo en términos formales tiene que ser de tal otra. La verdad que he asistido a reuniones de ese tipo y resultan frustrantes. Entonces, digo, en un contexto en donde existe, por un lado, la integración vía burocracia rutinaria de producción de un conocimiento que, digamos, no está alumbrado por preguntas fuertes y significativas. Y por otro lado, con el proceso más general de desvalorización de las carreras de grado, encontrarse con seminarios como este en la carrera de Sociología, que hacen una apuesta decidida por que los estudiantes produzcan conocimiento. Y que los estudiantes produzcan conocimiento en serio también es que uno pueda publicar eso producido por los estudiantes. Digamos, no es simplemente un juego, digamos, y un ejercicio que a veces legítimamente se puede hacer como un ejercicio, cómo se hace un proyecto de investigación, se pueden hacer esos juegos. Pero lo fundamental es que uno pueda hacer lo que se está haciendo acá y que me parece absolutamente digno de celebrar, insisto, en el marco del contexto. Y creo que hay otra ventaja que tiene este seminario, que está alumbrado por preguntas que uno podría llamarle son preguntas trascendentes. Digamos, cualquiera de nosotros sabe que las mejores maneras de hacer sociología que se han hecho, que se siguen haciendo y que se harán, están absolutamente influenciadas por una idea de una preocupación colectiva por el futuro. Digamos, o uno tiene dos opciones: o hace la apuesta por seguir una carrera y entonces el futuro es una apuesta individual, o, digamos, sin dejar de lado esa preocupación individual, la apuesta trascendental es una apuesta por construir un futuro. Quiero decir, siempre detrás de cualquier sociología, de cualquier investigación, hay implícitamente una filosofía social. Y entonces hay una mirada acerca de cómo es y cómo debe ser la sociedad. Pero eso está en lo que uno puede llamar clásicos más tradicionales, eso está, digamos, en la preocupación de Durkheim, eso está en la problematización del sentido de la acción social en Weber, obviamente eso está en la idea de naturalización de Marx, obviamente que sí. Digamos. Entonces, digo, preguntarse por cuestiones significativas en un país que ha sido un país de movilidad social ascendente, que ha tenido una clase obrera que fue extraordinariamente significativa, que produjo hechos políticos, culturales, que fueron relevantes a nivel nacional, regional e internacional, con los cambios que se producen a partir de, bueno, un proceso largo que uno podría poner en el año 75, pero que termina de explotar en los años 90, esas transformaciones, ¿cómo uno no se va a preguntar, digamos, sobre qué está ocurriendo en el presente con la clase obrera
Argentina. Y son preguntas que acá, digamos, se apuestan por resolver y son extraordinariamente significativas, porque de pronto aparecen muchos sentidos comunes que probablemente hasta repitamos nosotros, que tienen que ver con que, bueno, o se acabó la clase obrera, bueno, hay un país que tiene una historia significativa, por eso me pareció interesante ver este proceso de, que se observa cuando se habla del contexto del surgimiento del seminario, en el que aparece una vitalización de la vida sindical, inclusive de la vida sindical burocrática, porque hay una experiencia de tradición sindical en la Argentina. Entonces, cómo uno puede permanecer indiferente a eso? La pregunta, digamos, son grandes preguntas las que se hacen acá, y la pregunta es cómo funcionan, digamos, en la vida cotidiana de aquellos delegados de base, de los dirigentes sindicales que están en las fábricas. ¿Qué pasa con esa experiencia anterior? Digamos, uno sabe que las tradiciones pueden oprimir como una pesadilla la memoria de los vivos, pero también las tradiciones resignificadas y actualizadas pueden ser extraordinariamente vitalizadoras. Y la verdad que las tradiciones de lucha están presentes y se demuestra en muchos de los trabajos, en algunos trabajos de Paula, cómo personas que tienen una situación de extraordinaria desprotección en relación a lo que era la década del 70, de alguna manera están imbuidos de una experiencia que tiene que ver con los lazos familiares, que tienen que ver con los murmullos sociales, y que pueden reorganizarse y hacer algo. Porque la verdad, y digo, todo esto tiene que ver con que mi preocupación es más general en el sentido de hacer un extraordinario elogio a esta apuesta de producción de conocimiento desde la carrera de grado. Digo, ¿qué es lo que pasa en una situación como la del presente, donde la frase de Margaret Thatcher, no hay alternativa, parece que se transforma en una especie de sentido común predominante? ¿Qué es lo que pasa cuando la clase política, prácticamente en su conjunto, dice que no se puede hacer otra cosa que lo posible? Digamos, esa es una definición que es absolutamente terrible y que muchas veces está sostenida en estos discursos que dicen, bueno, no hay clase obrera, ya hay organización sindical. La verdad, uno encuentra situaciones de extraordinario deterioro, pero también encuentra formas diversas, cotidianas, pequeñas, de resistencia a esta voluntad, como la que se describe en el trabajo de las compañeras, de seguir haciendo las cosas en contextos absolutamente adversos. Realmente me parece algo interesante de poner sobre la mesa. Y en ese sentido creo que decir la última cosa acerca de la voluntad de los compañeros, compañeras del seminario, de también proponerse como una apuesta de intervención pública, porque es así. Uno puede hacer lo que tiene que hacer y efectivamente está bien, porque uno tiene que desarrollar determinada carrera y todo, pero nuestra tradición más productiva dentro de las carreras de sociología, dentro de las experiencias, inclusive las humanísticas más interesantes en la región, tienen que ver con hacer propuestas que vayan un poquito más allá de los muros del mundo académico. Ese diálogo, digo, por lo menos el intento, digamos, no importa si eso da un extraordinario resultado o no, porque la apuesta, el intento, es algo que es extraordinariamente motivador. Yo estoy absolutamente de acuerdo que si vos fríamente haces una descripción de cuáles son los comportamientos de las trabajadoras delegadas de una fábrica, simplemente imbuida por la preocupación de desarrollar tu carrera, hacer bien las cosas, mirar la bibliografía correcta, el trabajo va a estar correcto, pero le va a faltar algo, y no es ingenuo lo que yo digo, porque la verdad que el espíritu que tiene que ver con la voluntad de ir más allá con esto, valoriza mucho nuestro propio trabajo. Digamos, no es simplemente cuando uno ve a alguien que está absolutamente angustiado en el CONICET por las hiper reglamentaciones
y por la necesidad de hiperproducción que lo convierten a uno en alguien que sabe hacer las cosas sin tener una sola idea, pero cuando ve uno eso, digamos, y se encuentra con situaciones como las de ustedes, va a decir, bueno, esto es una diferencia fundamental. Es una diferencia fundamental formularse preguntas, influyen en, yo creo, la conformación misma del trabajo. Las preguntas, cuando están iluminadas por estas ideas, podrán ser más o menos efectivas, pero de voluntad de intervención pública tienen otro sentido, tienen otra vitalidad. Porque hay que decirlo así, yo creo que hay trabajos que están desvitalizados y uno encuentra que el trabajo vitalizado tiene que ver con las preocupaciones de intervención en la propia sociedad. Si no, ¿para qué estamos acá? Si no nos dedicamos a otras cosas, digamos, no vamos a hacer otra cosa, digamos. Uno puede ser más exitoso en la vida si se dedica a tener un comercio exitoso, que funde una empresa. Estamos en este lugar bajo condiciones terribles, digamos, en relación a los propios compañeros de la región, digamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Simplemente una carrera burocrática? No. Nosotros estamos tratando de preocuparnos por decir algo trascendente. Eso me parece que es lo que yo quiero rescatar y felicitar a los compañeros del seminario porque reivindican lo que es lo mejor de la tradición de la sociología latinoamericana, porque están preocupados por decir algo de la propia sociedad. Y que esa preocupación, sin lugar a dudas, está iluminada por preguntas que son irremediablemente políticas. La última, digo, me parece importantísimo que los estudiantes participen en un seminario de estas características, porque la descripción que yo hice antes, si uno se pone un poco realista, se transforma también en pesimista, digamos. Y para que este pesimismo no abunde, uno diría, ¿cuál es la única posibilidad que hay de sacudir la modorra del mundo académico? Y la única posibilidad es que es la vitalización del movimiento estudiantil, porque si no, bajamos toda la persiana y nos vamos. Y la vitalización del movimiento estudiantil es también, es sobre todo de esta manera, es trasladar las preguntas políticas fuertes, la sensibilidad política y convertirlas en objeto de conocimiento para intervenir vitalmente en la propia sociedad que es a la que nos debemos, y es una cuestión, para decirlo en términos liberales, si se quiere, de responsabilidad pública. Bueno, felicitaciones, eso es lo que quería decir, nada más. Bueno, con este enorme conjunto de intervenciones espectaculares, abrimos el micrófono para que cada uno diga lo que quiera. Bueno, yo hablo muy poquito porque sé que siempre estoy ahí molestando los sábados a Paula. Estamos ahora cursando, así que bueno, no quiero molestar demasiado. Después los compañeros intervendrán sobre su trabajo, que me gustó mucho, me pareció súper interesante. Me gustaron los temas que tocaron, tanto de mujer y movimiento sindical, me parece que están muy buenos los dos temas. Y como decía Lucas, es súper importante tener preguntas interesantes. Me parece que hacerse esas preguntas es algo que en serio nos hace falta como estudiantes, como sujetos políticos, como seres familiares, no sé, en cada esfera que nos toque, me parece que es importante hacer las cosas con fundamento y poder mantener una posición acerca de lo que uno ve o lo que uno releva, porque a los datos nos debemos con Paula, así que bueno, eso solamente. Felicitarlo, Qué bueno ver al profesor Rubinich, la verdad que hace mucho que no lo veía. Bueno verlo, aunque sea por Zoom, así que un placer verlos a todos. Gracias. Y escucharlos a todos, también a Mariana, creo que estuve escuchándola, Mariana también, muy bien. Y bueno, nada, eso solito.
Bueno, mientras rompen el hielo otras y otros compañeros y Shirley y Luz quieren comentar algo de su trabajo en relación a lo que les comentaron Mariana y Lucas, adelante. Beatriz, sos siempre invitada a intervenir. Bueno, en primer lugar, agradecer, el espacio, el hecho de un poco lo que decía Lucas, apostar a que como estudiantes podamos decir, no siempre tenemos voz dentro del espacio de la academia o de la facultad, o siempre es una voz que se subestima un poco, y ser sujetos capaces de, y que nuestros docentes, nuestras docentes nos hayan acompañado en esa tarea, porque uno va recordando cómo empezamos cuando iniciamos esta investigación, y la verdad es que no teníamos mucha idea de nada. Y de hecho que podamos seguir hoy, a partir de esta presentación, volviéndonos a preguntar cosas o encontrando vetas para poder seguir problematizando, con algo que, a partir de lo que dijo Mariana, que agradezco muchísimo de su devolución, súper interesante, porque en algún punto hay cosas que van apareciendo y sobre todo me quiero detener en la cuestión de esta tensión que introdujo, ¿no? O esta novedad en relación a la virtualización, al trabajo virtual y un montón de cuestiones que, ¿por qué no pensar si esta cuestión afectó, como dijo ella, los modos de organización de la vida cotidiana, pero también los modos de trabajo, y si las mujeres fueron en algún punto y son las más afectadas con esta cuestión de la precarización constante que vemos de nuestra vida, y que en algún punto es un fenómeno que tiene mucha actualidad. Por eso también en algún punto pensábamos en qué medida hay elementos que introdujo el ASPO, la pandemia, que llegaron o no para quedarse y cómo intervienen hoy en esto que se habla de, no sé, la pospandemia o cómo la estamos transitando. Y hay algo que es muy interesante y que quizás me parece importante compartir, que es que en algún punto hablamos de un trabajo empírico, pero que estuvo permanentemente acompañado por la cuestión de la teoría. La teoría de la reproducción social fue una herramienta muy importante con la que nos encontramos a partir del seminario, nos ayudó muchísimo a pensar que el dato no es algo que surge o está, no es una cuestión objetiva, sino que justamente también hay momentos para pensar que eso que nos encontramos hay que interpretarlo, tiene una función de aquello que para nosotros y nosotras es relevante, y hay mucho de lo que podemos entender o pensar y repensar a partir de que también toca elementos de la realidad que son comunes a muchos y muchas de nosotras. Nos pasó algo muy interesante durante el seminario, que era que una profe que no está ahora, pero Laura, cada vez que tenía que dar clases, tenía a su niña allí y se le dificultaba muchísimo. Entonces, quizás este trabajo también tiene una particularidad y por eso a nosotras nos gustó tanto hacerlo, porque hablaba de cosas que son cotidianas, pero no por ser cotidianas hay que naturalizarlas. De ahí también si se quiere, la riqueza de la sociología, que es la posibilidad de hacernos preguntas sobre cosas que de otro modo nos parecerían completamente normales o naturales, y no. Ahí empieza como ese germen del cuestionamiento, de la no naturalización, y sobre todo en un sector sumamente interesante y rico como es el de las mujeres trabajadoras, con todo lo que tiene todavía para decir como colectivo y con todas también estas cosas que dijo Mariana, con esto cierro, tan interesante que es la heterogeneidad a su interior. No son las mismas realidades las que viven aquellas que son madres y las que no. Hay sindicatos y sindicatos. Surgieron muchas cosas en las entrevistas que no hacían a nuestro trabajo, pero que sin duda abren futuras preguntas y futuros desarrollos, y en ese sentido estamos muy contentas de haber formado parte de este seminario porque nos hizo pensar, nos abrió preguntas y nos invita a seguir en un terreno que en general parece mucho más frío de lo que es, pero que se puede volver una herramienta y que puede dialogar y debe con una realidad tan compleja como la que nos atraviesa. Eso. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo sumarme un poco a las palabras de Luz, agradecer las devoluciones que nos hicieron. Lucas fue mi primer profesor de la carrera y acá Paula y Mariela las últimas, así que digamos está como toda la gente, digamos, de principio a fin.
Agradecer también a las devoluciones a la devolución que nos hizo Mariana. Yo soy docente y también formo parte de la representación sindical de la docencia. Y bueno, realmente durante el ASPO, algo de lo que vos mencionabas se vio muchísimo, digamos, la tensión entre en las tareas reproductivas al interior del hogar, la gente diciendo que vuelva a la escuela, no puedo más, y digamos, en lugar de los docentes como, bueno, diciendo, no podemos volver en este contexto, ¿no? Y es como generó un enfrentamiento, obviamente hostigado y profundizado por determinados medios de comunicación, profundizando, bueno, un enfrentamiento que hace varias décadas viene. Y algo relevante bueno, para retomar las palabras de Lucas, me parece que sí, que la academia, la carrera de grado acá en sociología, yo conocí gente que estudiaba en otras partes del mundo y la UBA sigue garantizando una carrera de grado larga que muchas veces se complica terminar porque además de ser estudiantes somos personas trabajadoras, que tenemos que pagar alquileres, que tenemos que vivir, y realmente siento que la carrera a veces se extiende y uno no entiende por qué, pero cuando llegamos al final de la carrera nos damos cuenta que con una carrera de grado tenemos un nivel académico elevadísimo, y eso tiene que ver con garantizar y cuidar la educación pública. Y algo sumamente relevante es que, bueno, la academia no se repliegue sobre sí misma, y que coincido en esto de que no tenemos que hacer investigaciones que solo sean investigaciones para crecer y tener puntaje y tomar cátedras, sino que creo que como sociólogos y sociólogas, como trabajadores en el ámbito en ámbitos sociales, es necesario que sí, que hagamos intervenciones que tengan que ver con la realidad social y política, y que si no hacemos estas investigaciones para modificar algo en la sociedad, entonces, como decía Lucas, cerremos la persiana. Y bueno, agradecer a la invitación de Mariana, de Mariela y de Paula, y el seminario en sí mismo, que realmente ahí Beatriz fue compañera nuestra, puede dar cuenta también que es un seminario realmente hermoso. Así que bueno, agradecidas por esta instancia, escuchar los trabajos del resto de los compañeros y las devoluciones, muy, muy hermoso, muy enriquecedor. Una pequeña cosa más puede ser. Hay otro aspecto que me parece importante destacar, que tiene que ver con el espíritu de este seminario, y que es, independientemente de que uno se meta en un espacio pequeño, la perspectiva del seminario en general está alumbrado por una idea de totalidad, que en muchos casos, digamos, se deteriora en las miradas más generales. Lo digo yo, que durante 20 años tuve una revista que recuperó la posibilidad de hacer etnografía, y los problemas que tiene la cuestión de centrarse en un caso particular es cuando ese caso particular no se ve como la construcción social de la singularidad, sino se ve como, digamos, como una experiencia específica que puede llegar a decir algo, pero sin embargo no se encuentran los mecanismos teóricos para permitir relacionarlo con la totalidad. Y eso es un grave problema, porque también, en algún sentido, por eso menciono, tengo mi grado de responsabilidad en esas cuestiones, en algún sentido, el hecho de que yo creo que es muy valioso mirar la singularidad. Yo creo que hay, por decirlo exageradamente, hay lucha de clases en la esquina, en una interacción cotidiana. Ahora, uno tiene que encontrar los elementos teóricos para producir esas relaciones en términos de la construcción de un objeto analítico. Y por eso a mí me parece muy interesante cuando las compañeras mencionan el asunto de la vida cotidiana, la reproducción del orden. En el caso de una mujer que está trabajando y que tiene un papel encima sindical, y que uno sabe que por la forma de organización de la vida familiar
no importa, digamos, la mirada dominante es fuerte sobre eso, y una asamblea hasta las 3 de la mañana, cuando vos tenés chicos, es complicada, digamos. Y porque no siempre se funcionan las tareas de manera equitativa. Entonces digo, pero uno puede encontrar, y me parece valioso lo del seminario, encontrar estas cosas que tienen que ver, y en ese sentido las miradas críticas del feminismo han sido muy productivas, de encontrar cómo la vida cotidiana más trivial, la interacción cotidiana más trivial, está relacionada con ciertas, con las formas macrosociales. Pero encontrarlo en serio, en términos analíticos, y me parece que eso es algo que está presente en estos trabajos, y es bueno que uno diga que está presente en estos trabajos de las personas que son no graduadas en sociología. Insisto sobre esto. El hecho de que uno se encuentra en reuniones y en congresos internacionales y dicen, ¿cómo? ¿El tipo no es graduado? Bueno, pero es de la carrera de sociología de la UBA, donde hay personas que no siendo graduados pueden producir trabajos de este tipo. La voluntad de pensar la totalidad en términos analíticos, lo digo, de reencontrarse con las tradiciones de la teoría social más fuertes que te permiten incorporar la totalidad, viendo en la esquina, como si fuera el Aleph, digamos, en la interacción pequeña de la esquina, está el mundo general. Y eso, la teoría social tiene respuestas para eso. La cuestión es que muchas veces uno no despliega las herramientas de la teoría social, y yo creo que acá se hacen en función de, bueno, las diversas tradiciones que están presentes en las miradas teóricas que funcionan en el seminario, y que se ve claramente los trabajos de los 4 equipos que han hecho este cuaderno, que es realmente algo interesante. Ese comentario. No. Hago un breve comentario para que tampoco no se extienda más. Por un lado, a la presentación de Luz y de Shirley, que me resultó muy interesante su trabajo y el modo en que lo expusieron, revalorizando y los aspectos que habían surgido, vamos a decir entre comillas, como hallazgos, como datos, pero leídos a través de conceptos y de teorías, pero también reflexionando ustedes sobre cómo fueron construyendo ese proceso y también cómo se fueron acercando a ese dato y haciendo crítica y autocrítica y balance del propio proceso de investigación y todas las vueltas que uno da, pero todo eso puesto en la propia presentación, como parte del resultado, podríamos decir, ¿no? De las preguntas de lo que queda adentro, de lo que queda afuera, y por qué quedó adentro y por qué quedó afuera, y qué preguntas pendientes. Me parece que es a lo que aspiramos, a lo que intentamos plantear como espíritu, en eso de que no se puede abordar todo, y en ese ejercicio que intentamos hacerlo para acotarlos en un momento, para que se amplíen, para que se acoten, y bueno, verlo en funcionamiento en su presentación, a mí me pareció, bueno, muy gratificante, me gustó mucho este espacio, y agradecer, Lucas, tus comentarios en general sobre el trabajo del seminario, pero en particular para volver a repensar los sentidos de la actividad docente y académica, y la búsqueda por las preguntas por lo importante, y el sentido y el espíritu por lo cual está bueno hacérselas. Así que bueno, toda esta reflexión me pareció muy movilizante y interesante y movilizante. Eso. Shirley, Luz, fuimos compañeras, las conozco, no me lo podía perder hoy esto. Seguro que no me lo podía perder, bajo ningún punto de vista me lo podía perder. Pero una de las cosas que quisiera decir, que aquí se hablaron de mujeres, ¿no es cierto? Y se hablaron de un tipo de mujeres de manera muy especial, que son las mujeres campesinas, por ejemplo, porque en ese trabajo que nosotros escuchamos realmente de estas mujeres que dejan, se sienten campesinas, se sienten productoras, es decir, esa es una cosa importantísima. Y la otra son estas mujeres trabajadoras de fábricas, es decir, yo también hice las
las entrevistas a las compañeras de las fábricas, ¿no es cierto? Y respecto a nuestro querido profesor Rubini, me hizo acordar al último libro que escribió Umberto Eco, que se llama Número Cero, que es una especie de ¿cómo podríamos decir? Es una pieza de relojería, es una trama en donde se mezcla lo político, la sátira, la historia de Italia, y hay un capítulo que se habla de la Academia Italiana. Profesor Rubinis, tenés que leerlo eso, porque lo dijiste vos, lo dijiste hace un ratito, o sea, Humberto Eco era maravilloso, era Eco, se burlaba profundamente de la academia, ¿no? Y era una especie de vaca sagrada, ¿no? Que además se reía mucho, se reía, era alguien cierto. Yo una vez lo vi de lejos, ¿no? Como el tango, y lo adoré de lejos sin que lo supiera. Pero en serio, Shirley, Luz, estoy tan contenta de que mis compañeritas hayan presentado eso. Y respecto al trabajo de las campesinas, por favor, se están construyendo puentes entre la universidad y los trabajadores. Eso es importantísimo. Basta de esta academia acartonada. Muchas gracias. Bueno, si no hay más compañeras, compañeros que quieran intervenir, yo solamente dos cosas. Una, agradecer enormemente a todas y todos los que participaron de la mesa durante todo el día. Una de las grandes satisfacciones cuando hacemos estos espacios es que se transformen efectivamente en espacios de debate fraternal, y donde uno se queda con ganas de que ojalá que pudiera vernos y encontrarnos en otro lugar y seguir conversando nuestros trabajos. Con esas ganas me voy yo, y si ustedes se van con algo parecido, bueno, entonces la alegría que tengo corresponde a la realidad. Así que agradecerles mucho en nombre mío y por supuesto en el nombre de Mariana y de Mariela, que fuimos las tres coordinadoras de la mesa. Y, y sobre la presentación de los cuadernos, bueno, por supuesto, agradecerle a Lucas sus palabras, que siempre son palabras que hacen pensar y que emocionan, ¿sí? Lucas tiene esa gran virtud de que el pensamiento y la emoción vayan juntos por el mismo canal, y eso hace que ese pensamiento también sea un pensamiento sensible, y eso siempre será agradecido a él. Y decir una sola cosa sobre todo lo que estuvimos charlando al seminario, y es decirles, digamos, la mirada desde este lado del mostrador, que es, no es una frase de ocasión decir que en el ámbito de la docencia es uno de los ámbitos donde uno más aprende. Para nosotras, yo tuve la suerte de poder proponer el seminario después de que me doctoré. Y debo decirles que aprendo y aprendí mucho más durante el seminario de lo que aprendí durante mi doctorado. Porque la obligación de poner a discutir los textos teóricos con los estudiantes, de tratar de que esos textos teóricos no sean el famoso marco teórico de las tesis, que parece una especie de cajón donde la gente vomita teorías que no se sabe para qué carajo las pone ahí, ni cuál es su relación con aquello que está indagando, sino que los marcos teóricos, que las teorías sean nada más y nada menos que esas herramientas que te permiten aprender la realidad de una manera más sofisticada, más colorida, más gordita, más densa. Esa tarea de tratar de transmitir la teoría como eso, obliga a leer las teorías, a estudiarlas, a descuartizarlas, a mirarlas con una desconfianza loca,
porque vos lo que creías que era, wow, después decís, ay, pero cuando lo tengo que llevar a laburar esto, no, esto hace agua por todos lados, esto chorrea berretada. Y eso, bueno, eso es el seminario para nosotras, para las que estamos de este supuesto lado del mostrador. Una enorme invitación a leer y estudiar de nuevo y una enorme invitación a volver a relacionarnos con la empiria y que todo ese otro aspecto de las investigaciones que es la metodología, que muchas veces es tan críptica en su formulación, que la gente llora y sale corriendo cuando de los seminarios de metodología pidiendo por favor, ¿sí?, que terminen, y que es una herramienta hermosa para acercarse a la empiria. Bueno, ese laburo ha hecho que nuestro propio acercamiento a la investigación sea, por lo menos, lo más sofisticado que nos da a nosotros. Y bueno, eso se agradece y por eso sostenemos este espacio y bueno, y seguiremos sosteniéndolos todos los que nos dé el cuero. Así que muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias Lucas, muchas gracias a todos los que expusieron y a todas las que pusieron. Y bueno, ojalá que realmente nos crucemos en persona y con siempre un vaso de por medio, cada uno lo llena con lo que quiere. Bueno, chao, gracias a todos, chao. Muchas Chao, gracias. gente.